teniente doctor Octavio Urretti, aquí en el Bufo Alvarius de Tulum. De veras nos sentimos muy honrados que estés dándote la vuelta por acá. Tú empezaste todo esto, eres la leyenda para nosotros y es increíble poderte tener aquí, hermano. Bienvenido. Gracias, Jesús, al contrario. Me siento honrado por la invitación que me hicieron y estoy muy orgulloso de ver que existe un lugar consagrado para la medicina en México y realizado de una manera tan bien hecha, con gente muy amorosa y con un gran líder al frente del proyecto. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. ¿Qué es el Bufo Alvarius? Bueno, el Bufo Alvarius es una especie endémica. Esto quiere decir que solo vive en un área determinada del mundo y esta área geográfica corresponde a lo que se llama Desierto de Sonora, que está en el norte de México y comparte territorio con los estados del sur oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente Arizona. Es un área geográfica de alrededor de 200,000 hectáreas cuadradas. Es un área muy grande. Y este sapito, este ser que habita estas tierras tiene una peculiaridad, que es producir estas sustancias que nosotros tenemos en nuestros cuerpos, en nuestros cerebros, que se encargan de la modulación y la transmisión de la información, de las señales, los llamados neurotransmisores. Bueno, la secreción de este sapo, al ser disecada y al ser combustionada y después de su respiración, permite que estas moléculas entren a nuestros cuerpos y esto genera una cascada, una reacción de emociones, de pensamientos que le llevan a la persona a un evento catártico, a liberar muchísimas emociones de trauma, de dolor, de sufrimiento, que todos los seres humanos estamos cargando en nuestros cuerpos. Hay muchas maneras de que esto se trabaje, hay muchas terapias diferentes, pero lo que el Bufo Alvarius nos ofrece es una terapia muy rápida, muy efectiva, muy simple de hacerse, porque se trata solamente de inhalar los vapores de esta secreción en una sola instancia. Tú no necesitas repetir esto muchas veces. Cuando yo en 2014 participé en la Conferencia Internacional de la Ayahuasca en Ibiza, junto con la Organización Naciones Unidas Venezuela, en esos años estaba empezando mi trabajo con ellos, y cuando yo vi al doctor Claudio Naranjo en vida en aquel entonces, y lo vi sentado hablando del trabajo de su vida, y yo pensé, hice una proyección y dije, alguna vez he de estar sentado en un lugar similar hablando de la medicina y en algún momento habrá alguna conferencia especial para el Bufo Alvarius. Y no tuve que llegar a viejo, sí me salieron algunas canas, pero me da la esperanza de que si tengo la suerte de vivir la cantidad de años que han vivido otros maestros a quienes he admirado, creo que podré ver realizados muchos de mis sueños y mis anhelos. La conferencia del Bufo Alvarius, que van 2 ocasiones que se realiza, también nace de ese caminar, de cómo a través de los años de viajar por tantos países, más de 40 a la fecha, y llevar la medicina a Australia y haberle compartido a Rag Rassam, a Dean Jeffries, a personas que yo había seguido sus trabajos por sus publicaciones sobre la ayahuasca, sus documentales sobre sus visitas al Amazonas, y pues he tenido sí la bendición, la fortuna de ver realizados sueños. Definitivamente que no será el único lugar en el mundo que se dedique a esto, no. Pero hasta donde yo sé es el primero que puso esa bandera con la medicina del sapo y eso para mí es como si la medicina hubiese llegado a la luna. Prácticamente casi todos de mi generación que hemos hecho el sapo ha sido porque escuchamos de ti y te vimos en varios documentales y te vimos porque tú prácticamente estás hablando de esto desde hace ya un buen rato, ¿no? Y 15 años. Por eso para nosotros es muy importante y muy padre que pues estés por aquí dándote la vuelta y
y viendo que la medicina hay que compartirla con todo el mundo. Y expandirla, así exacto, es. Y es, exacto. creo que un bonito renacer en esa conciencia de la humanidad, de la importancia de las plantas, de la importancia de las medicinas, de las tradiciones y del rescate de esa humanidad que tanto añoraban nuestros abuelos. Un mundo tranquilo, un mundo en paz, un mundo feliz. Y aunque en la actualidad el mundo aparentemente no está así, pero cada vez más personas nos estamos sintiendo de esa manera y ese mensaje va a llegar cada día a más personas y eso es algo que a mí me llena de una profunda satisfacción y una alegría inmensa. Bueno, estos tiempos fueron muy confrontativos, las personas perdimos de repente nuestras libertades, a lo que estábamos acostumbrados, a la socialización, las personas fuimos aisladas y ahí vino mucho tiempo para leer, hubo mucho tiempo para revisar y creo que a mucha gente le ha caído bien este tiempo para empaparse de otros temas que de repente no habían tenido la oportunidad de explorar. Y sí, en este mundo moderno donde hay tantas cosas al alcance de todos, como la información, y esta información de estas medicinas está impactando mucho nuestra sociedad porque existen problemas serios de adicciones, problemas de consumos de medicamentos psiquiátricos, consumos de mucha gente que se automedica, hay gente que está tomando sustancias nocivas en exceso, alcohol, tabaco, no tabaco sino los cigarrillos que son tan que son malísimos, procesados, muy malos, sí. Comida chatarra. En fin, nuestra sociedad hoy enfrenta enfermedades psiquiátricas que hace 50 años no se veían en la densidad, en la cantidad, en la proporción que hoy se están viendo. Entonces, estas depresiones, esta ansiedad, esta sensación de que las cosas no están como deberían de estar, podrían ser mejores, podrían ser diferentes, toda esta búsqueda que los seres humanos de repente tenemos en nuestro corazón, pues puede llegar a buen puerto a través de una experiencia con una medicina ancestral, de un proceso de purificación, de sanación, de protocolos donde se integren varias de estas terapias por el bien de los individuos, de las familias y de la sociedad. Yo he tenido ya la oportunidad de ver casos exitosos de personas adictas a drogas duras por muchísimos años, llámese crack, llámese metanfetamina, llámese heroína y bueno, el éxito es claro, es evidente, las personas se recuperan pronto, las personas dejan de tener todos esos ataques de ansiedad, todos esos síntomas tan desagradables de la abstinencia y pues bueno, yo estoy muy contento por ver esos resultados de tanto caminar, de tanto estudiar, de tanto compartir, de tanto aprender y poder compartir eso con las personas en foros adecuados para ello y culturizar, educar. Creo que ese es el gran problema que tiene nuestra cultura, que hemos perdido mucha de la información valiosa, nos hemos llenado de mucha información que no sirve tanto y entramos en un proceso de confusión aunado a la ignorancia que ya teníamos. Claro. Entonces, tener la capacidad de seleccionar qué información es la que nos va a traer un mayor beneficio, pues eso el tiempo lo irá diciendo por sí solo. Por eso es que yo sigo caminando con estas medicinas, no quito el dedo del renglón en que aquí hay algo muy importante que se tiene que compartir. A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, que Mike Tyson habló abiertamente de su experiencia con el bufo alvarius hace creo que ya más de 2 años, sí. Y esto salió en cadenas de deportes internacionales, sí, claro, que para los que hemos sido, todos lo vimos, claro, yo que he sido deportista, jamás me imaginé ver que estuviesen hablando del sapo en una cadena de deportes, por un ex campeón mundial de pesos completos, que no es decir cualquier cosa, son atletas de alto rendimiento, son personas exitosas que han tenido a su alcance cualquier deseo que hayan tenido. Y ahí encontraron mucha perdición, mucha banalidad, encontraron mucha enfermedad para su alma, para su espíritu, para su ser, y sus cuerpos también se dañaron. ¿Cuántas superestrellas famosas no han perecido por el consumo de sustancias? Y aquí tenemos una solución real para ellas, por lo cual no es propiamente fumarla, es más como retener una sola bocanada, una sola inhalación, llenar los pulmones de este néctar que tiene el bufo alvarius para que inmediatamente después uno no termina de contar 10 segundos cuando todo lo que conoces como realidad se fractaliza.
esta percepción que tengo yo y tú y todos de que estamos en un cuerpo que nos confina y nos separa del resto de la creación desaparece. Cuando este velo de personalidad, identidad, del ego, del yo, se fusiona con todo lo que existe, esto trae una sensación de descanso profundo en la persona, trae una sensación de paz intensa porque la persona se siente reintegrada al universo. Más allá de hablar de religiones e incluso más allá de hablar de espiritualidad, vamos a hablar de ciencia. Y la ciencia nos confirma que esa falta de serotonina en las personas, esa falta de dopamina en las personas es lo que los tiene en esos eventos de compulsión, de obsesión, de adicción, de sufrimiento. La única manera de resanar esa pared porosa que se le hicieron huecos a través de tanto martillazo y de tanto estar clavando objetos extraños ahí, y si nosotros retiramos esos clavos, esos agujeros que quedan en esa pared no se pueden tapar con un chicle, no se pueden tapar con saliva, no se pueden rellenar con alcohol, no se pueden rellenar con nada más que con el mismo material del que está construida la pared. Entonces, esos ladrillos que conforman esa pared son esas moléculas químicas que estas sustancias nos comparten. Por eso es que habían sido utilizadas, veneradas y formaban parte de la cosmogonía de los pueblos antiguos hasta la fecha. Hay tribus que nunca fueron sometidas a la modernidad y que siguen conservando estas tradiciones intactas, puras, vivas. Hablemos del yopo, hablemos de la ayahuasca, hablemos del peyote tan importante para la tribu wixárika, cómo esto es parte del corazón de estas gentes y cómo nosotros en nuestra sociedad ese corazón fue arrancado. Ese corazón fue extirpado en un sacrificio no al sol, no a la vida, sino a los bolsillos. Un sacrificio del espíritu por la materia. Y en la trampa en la que hemos caído, y esa es la prisión en la que estamos. Bueno, la tradición del uso de esta medicina se pierde por completo en todas las tribus de América, de México y del mundo. No hay en épocas recientes una tradición activa viva. Sin embargo, el cómo los seres humanos en la modernidad llegamos al conocimiento, reconectamos, reencontramos, redescubrimos esta sustancia, esto nos remonta a los 60s, 70s, cuando en Estados Unidos un investigador que después usó el seudónimo de Albert Most, él escribe un panfleto que se circula en los 80s donde él describe cómo se extrae esta sustancia del sapo de Bufo alvarius, que en aquel tiempo se llamaba Cranopsis alvaria. Él encuentra la información verídica, real, sustentada en evidencias físicas, materiales, de que las tribus antiguas en Estados Unidos, específicamente la tribu Cherokee, habían hecho un entierro ceremonial, ritual, en donde depositaron miles de esqueletos de sapo bufo. Cuando él encuentra esta información, decide encontrar ese sapo que ellos tenían ahí, sabiendas que ya lo estaban utilizando porque ahí estaban las evidencias. Y así es como él encuentra el Bufo alvarius, extrae la sustancia y la consume. Él y las personas que estuvieron en ese tiempo, en esos sucesos, decidieron mantener esto en secreto para proteger a la especie y para mantenerlo fuera del radar de la ilegalidad. Pasaron casi 30 años cuando unos americanos bajaban por las playas de México viajando con esta sustancia, diciéndole a las personas que era DMT, que era una variedad de ayahuasca fumada, pero nunca les decían de dónde salía esta sustancia. Así fue como yo la conocí en Jalisco en el 2006 a través de las manos del doctor Gerardo Sandoval Izar. ¿Y ya sabías que venía de un sapo? Ni siquiera cuando a mí me la dieron me dijeron que venía del sapo. Fue un par de meses después, cuando yo fui a Oaxaca para aprender a extraer esta medicina de las plantas, que fue la historia que me platicaron, cuando me fue revelado el secreto. Me dijeron por fin que esta sustancia era el sapo del desierto de Sonora. Yo ya conocía de la existencia en la cultura popular de que existía un sapo que tenía propiedades,
y fuimos en busca de la medicina, a encontrar la medicina y a recolectar la medicina. Y con la medicina que yo recolecté con mis manos, comencé mi propio proceso de sanación. Yo esta medicina nunca la he tenido que comprar. Yo nunca ha habido un intermediario real más que las primeras 2 o 3 veces que la consumí. Yo fui incapaz de mantener ese secreto. Yo no pude mentirle a las personas sobre qué era esto que yo les estaba dando. Para mí era un deber, una obligación ética, moral, profesional, humanitaria, de compartir este regalo, este sacramento. Sí, porque eso es un elixir. Yo en ese tiempo estaba profundamente intoxicado de drogas ilícitas, ilegales, usaba cocaína, usaba crack, usaba alcohol, llegué a usar pastillas psicotrópicas, ya siendo médico, y yo sabía que la respuesta no estaba en la farmacología convencional. Yo sabía que me podía internar en un centro de rehabilitación como muchos de los pacientes, 5, 10 o 15 veces y salir y volver a recaer. Cuando yo tomé la medicina la primera vez me di cuenta de que ahí había una respuesta. ¿Pues? La dosis no fue la adecuada, porque en aquel tiempo decían que de 1 gramo tú podías sacar 35 dosis de sapo, por lo que se decía que el tamaño era lo que es un confeti de papel. Ese era el tamaño de la medicina. Pero yo en mi enfermedad necesité muchísima más medicina para sanarme. Entonces, al ir incrementando las cantidades, la pipeta que utilizábamos, que no era otra cosa más que un foco con un cristal muy delgadito, comenzó a romperse, porque empezó a aumentar la cantidad y la flama. Entonces tuve que cambiar el dispositivo que estaba utilizando, comencé a utilizar un matraz de laboratorio con un vidrio más grueso y con un encendedor, una flama más fuerte. En menos de 1 año y medio de yo haber estado enganchado a este tipo de hábitos durante la mayor parte de mi vida, logré la liberación completa. Logré ese hecho de decir, aquí está esto que me ha hecho tanto daño, pero yo ya no lo necesito. Eso era una acción que nunca había podido suceder en toda mi vida. Y eso me llevó a entender que la adicción a la coca era un síntoma de algo más profundo, que yo en realidad estaba buscando amor, que yo en realidad estaba buscando identidad, que yo en realidad estaba buscando paz. Y esto es lo que esta medicina del sapo me compartió. Yo me mudé al desierto de Sonora, escribí mi libro, comencé a trabajar con las tribus de Sonora, reingresé este conocimiento a la gente del desierto, a donde vive este sapo, y fue a través del permiso de los abuelos, de los jefes de la comunidad, que yo pude compartir sus cantos ancestrales con las personas. De esa manera yo no nada más estaba compartiendo una experiencia química con una sustancia que ellos ya habían reconocido como parte de su cultura, de sus tradiciones antiguas, porque este ser tiene un nombre especial en su lengua y tiene cantos que hablan de él, y hay cantos que hablan de la medicina, y hay leyendas que hablan de su presencia, no nada más para la tribu Seri, sino para la tribu Yaqui. Y cuando yo comencé a hacer una compilación de imágenes arqueológicas, antropológicas, comencé a viajar por los museos, comencé a leer las leyendas mesoamericanas del Quinto Sol, de Nanahuatzin, y empecé a ver que este bubocito que hablaban los españoles está por todos lados. Entonces, a mí me trajo este caminar por el mundo muchísima claridad, porque la vida en realidad es muy simple. Los seres humanos la hemos complicado demasiado en nuestra obsesión por controlar, por mejorar, por distinguirnos de los demás, por competir entre nosotros. Y más ahora, ¿no? Que tenemos estas redes sociales que nos obligan o nos enseñan una manera falsa de ser, ¿no? Y nos están despegando cada vez más de la realidad. Así es. Entonces, estas medicinas que han sido catalogadas como alucinógenas, en realidad son lo contrario, en especial el sapo. Esta es una sustancia que te va a quitar todas esas ideas absurdas que tienes sobre tu propia persona, sobre el pasado, las memorias dolorosas que tengas, que tú sigues reviviendo a cada momento, las cosas que no has podido soltar y dejar atrás, todas esas preguntas, incertidumbres sobre el futuro, el qué pasaría, el si hubiera. Hay mucha gente que pasa demasiado tiempo, ocupa demasiada su energía pensando, y esto lo saca de esta misma realidad de la que estamos hablando, que nos sacan las redes sociales. ¿Qué le puedes decir a esta gente que no lo ha probado y que tiene miedo? Que yo les he recomendado la medicina a mucha gente. Para mí fue un cambio de vida también total, fue un renacer, fue
un cambio total, y cuando lo recomiendo mucha gente me dice que no, que tienen miedo. ¿Tú qué le recomiendas a la gente que no lo ha probado y que tiene miedo? Y tal vez es un miedo infundado, porque a veces estas personas hacen drogas más fuertes y ni siquiera se preguntan qué tiene lo que se ¿De dónde viene? ¿Quién la hizo? Efectivamente, ¿no? Pero en la fiesta no les da importancia, y algo natural como esta medicina se me hace incoherente totalmente que le tengas miedo. Es normal que exista un miedo a lo desconocido, es normal que la ignorancia te provoque incertidumbre, dudas, preguntas, pero la única forma de trascender todo esto es con la experiencia. Ahora, hay otras maneras de comenzar en la exploración de los mundos de las medicinas ancestrales. Los honguitos sagrados, los niños santos, es una manera muy segura de incursionar en ese mundo. Una experiencia con ayahuasca, sentado con un brebaje que venga autentificado de la selva, con un hombre medicina que haya sido educado en esa tradición, yo creo que son maneras muy seguras de avanzar en esa dirección. De igual forma, las medicinas son para todos, aunque las personas estemos en diferentes procesos evolutivos, en tiempo. Entonces las preparaciones a esto es bueno. Yo aconsejo que las personas hagan cambó para que limpien su cuerpo. Aconsejo que las personas vayan y se sienten con un maracame huichol a experimentar el jicuri sagrado. Y en algún momento, cuando ellos vayan rebasando estas barreras impuestas por sus propios miedos, se van a liberar de ellos y en algún momento tendrán la seguridad en su corazón para intentarlo. Por el otro lado, hablando de las contraindicaciones reales para hacer esta medicina, bueno, las personas que estén tomando un medicamento que sea inhibidor de la monoamino oxidasa deben de abstenerse de hacer este tipo de terapias, y todas aquellas personas que estén tomando medicamentos, que tengan alguna condición física, que estén fuera de forma física, se les recomienda que esto lo hagan con una supervisión, con un equipo de trabajo, que estos no son experiencias para hacer en la fiesta. Un plan de tratamiento y un pronóstico y ver cómo van avanzando las personas en ese sentido. Es necesario tener una experiencia en ello. Desgraciadamente aún no existen las universidades del sapo, aunque algunas personas quieran autorizarse ellos mismos y autorizar a otros. Creo que esto es un campo en el que estamos apenas dando los primeros pasos. De hecho, se habla mucho de la comparación de si el 5-MeO-DMT sintético es igual que el sapo, y la realidad es que tenemos ya los resultados de laboratorio que se han hecho con los equipos más sofisticados y que se han encontrado por lo menos 7 u 8 triptaminas diferentes, y en el sapo se han encontrado 2 moléculas que no habían sido estudiadas. Hay 2 moléculas nuevas que los seres humanos no conocíamos en la secreción del sapo. Entonces eso definitivamente lo hace una especie única. Esto no se puede comparar con ninguna experiencia de plantas, no se puede comparar con ninguna experiencia de sintéticos. El sapo es un cóctel, es una mezcla perfecta en proporciones que ya son lo que son en su estado natural. Tenemos también reportes donde no existen datos de toxicidad en el vapor del sapo. El director del Instituto de Carcinogénesis y Embriogénesis de una universidad en China, que hizo un reporte que yo encantado de compartírtelo para que lo puedas publicar, para que vean que él en más de 35 años de estudio con esta y otras sustancias no ha encontrado registros ni antecedentes de, por ejemplo, una falla cardíaca ocasionada por la medicina. Eso no significa que una persona que ya se esté infartando o que tenga un problema cardíaco, un padecimiento que no sabes. Por supuesto. Entonces sí hay que ser bien conscientes y bien cautelosos de cómo estamos y saber que cada vez que uno se sube a un avión y se tira de paracaídas, cada vez que uno se avienta del bungee, cada vez que uno se mete a bucear, cada vez que uno va a escalar una montaña, cada vez que hace uno una actividad que implique riesgo, uno está enfrentando en todo momento que las cosas pueden salir no como uno las esperaba. Nosotros, como quien da esta medicina, como quien toma la medicina, pero como la sociedad en la que estamos, necesitamos ser responsables de todas las consecuencias de nuestros actos. Hablo de esto porque hace un par de años sucedió que una persona falleció en España con un actor de cine para adultos. 2 días volvió a salir otra serie de periodicazos, 6, 8 periódicos hablando de lo mismo, atribuyéndole a la sustancia del sapo la muerte de alguien. No es así. Las personas pueden morir
broncoaspiradas, las personas pueden morir por una trombosis, las personas pueden morir por un infarto, las personas pueden morir por una serie de factores que no son intrínsecos a la sustancia. ¿Dónde ves el bufo alvario en 10 años, para terminar, Octavio? Yo creo que va a estar empezando a estar en los hospitales. Yo creo que la medicina se va a institucionalizar. Yo creo que va a haber programas gubernamentales en muchos países del mundo que van a comenzar a utilizar las medicinas ancestrales para tratar problemas de salud pública. ¿Qué podemos hacer para proteger esta especie? Me imagino que tenemos que protegerla, que tenemos que hacer tenemos algo. que hacer un llamado a las autoridades de protección de vida silvestre en México, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que haga un decreto presidencial para que esta especie esté protegida y no se la lleven del estado de Sonora. Hace algunos meses hubo un decomiso importante de cerca de 2,000 animales y 300 de esos animales eran bufos alvarios. Estos animales ahorita están en un resguardo, en un tarantulario en el estado de Guerrero, certificado por Semarnat, pero estos sapos llevaban como destino final China. Oh, no. Y si el gobierno mexicano ha sido capaz de capturar este envío, no quiero pensar la cantidad de envíos que han salido del país, porque no existe una ley que evite que esto suceda. Entonces, eso es lo primero, hacer una campaña de conservación de la especie y simplemente vigilar que esos sapos vivan felices en donde han estado siempre. La colecta de la medicina se puede hacer de una manera sustentable, sin dañar a la especie. Esto es algo que yo he venido haciendo durante 15 años y durante más de 10 años yo podía pasearme por el desierto de Sonora sin ser molestado y sin molestar a nadie. De unos años para acá ya eso no es así. Las personas del desierto han sido molestadas por todas las personas que van, se brincan las cercas, rompen la propiedad y eso a las personas del desierto no las tiene contentas. Claro, eso es una falta de respeto total. Entonces, esa falta de educación que tenemos se ve reflejada hasta en el mundo de las medicinas y es ahí donde tenemos que comenzar a cambiar, a respetar. Hoy por hoy también las personas de Sonora ya saben que este sapo tiene una utilidad y por eso mismo ya están comenzando a protegerlo desde adentro. Pero en México estamos en una federación y si no se hacen las cosas desde arriba para abajo, de abajo para arriba, nunca van a suceder. Pues perfecto. Pues Octavio, muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco otra vez mucho tu tiempo. Gracias. Y pues gracias por venir invitado. Un placer todas las veces y que quieras. bueno, les voy a tomar la palabra, me vendré a descansar a Tulum de cuando en cuando. Por favor, es necesario después de tanto que andas dando el rol por todo el mundo y de veras gracias por compartir esta medicina. Mucha gente nos ha cambiado la vida y precisamente tenemos que seguir hablando y compartiendo y educar a la gente, ¿no? Pues gracias a ti, Jesús, a Val y a todas las personas de Bufos Alvarios, a los facilitadores y a todas las personas que vienen a tomar medicina aquí. Bueno, qué mejor lugar que el Caribe mexicano para experimentar un reencuentro con nuestras viejas tradiciones, con nuestra esencia y bueno, una invitación para todos, dense una vuelta cuando puedan. Yo me la he pasado muy bien y voy a dejar buenas recomendaciones al respecto.